Estamos grabando ya. Espera. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en una nueva charla de Jerem, del proyecto de Jerem. El día de hoy, pues a petición de alguno de nuestros suscriptores, específicamente de Yesca Torres, que además es nuestro Patreon, ¿no? en la página, y pues lo seguimos invitando a que si eventualmente tienen la posibilidad de apoyarnos con el proyecto, insisto, para brindar eventualmente mejores grabaciones o mejores programas o de edición, lo que sea, pues sería muy bien recibido. Si no, no pasa nada. En fin, Yesca nos pidió desde hace tiempo hablar de antinatalismo. Entonces hoy vamos a proceder con este tema que además está, pues por supuesto, muy en consonancia con la filosofía maldita, con alguna línea de la filosofía maldita, específicamente creo que con el pesimismo. Después, la próxima semana hablaremos de veganismo, también a petición de otro de nuestros suscriptores y Patreons. Y por último, también la próxima semana ya retomaremos el gabinete del doctor Lazarín para hablar sobre películas de terror. Comenzaremos con la de Sinister, ¿no? Esa va a ser la primera, ahorita que está un poquito de moda, nos subimos al tren del mame, con esa, por el estudio este que salió, que es bueno, al menos de un número determinado de películas salió como la que más había causado terror, impacto en los que la habían visto. Entonces, iremos analizando otras, algunas conocidas, otras no tanto. En fin, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, hermano. Buenas tardes. Y buenas tardes al auditorio. Muy bien, todo en orden acá. Pues muchas gracias, hermano. Ya acá seguimos ahora sí con nuestra constancia y disciplina con esto de los videos de los filósofos malditos. Ya estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores. No es que sea importante, pero es como interesante, ¿no? Que cuando iniciamos esto dijimos, no, seguramente tú me decías, no vamos a llegar ni a 50 o 100, y bueno, seguramente eso casi lo firmo, nunca llegaremos a las grandes cifras que a veces se manejan en YouTube, pero creo que 1000 personas, tener de pronto un auditorio de 1000 personas, 1000 posibles oyentes y aproximadamente entre 200 y 400 que constantemente ven nuestros videos, que están ahí los views, pues creo que es muy grato, es casi, ¿no? Sería un auditorio entero, repleto, así que hay que sentirnos honrados por esta posibilidad. Así es. Sí, de En acuerdo. fin, pues vamos a empezar, hermano, con antinatalismo. Yo Ujú. quisiera comenzar con una pequeña introducción. Por supuesto que quien haya leído un poco de antinatalismo sabe que hay autores como Steiner, y me refiero no a Rudolf, sino a Miguel Steiner. Steiner, un profesor español, si mal no recuerdo, eh, que pues tiene ahí un par de textos, ¿no? Su tesis de doctorado, Ética, Sufrimiento y Procreación, y el Manifiesto Antinatalista. Tenemos a Julio Cabrera, bastante conocido. Tenemos por supuesto, muchísimo más mundialmente famoso David Benatar, a Karim Akerma, otro también muy famoso, Peter Betzel-Zapfe. En fin, hay una gama, hay una constelación de autores, sobre todo en el siglo XX, de mediados del siglo XX para acá, que empezaron a hablar sobre el antinatalismo. Ahora bien, los orígenes, y esto para ligarlo pues a la propuesta de la filosofía maldita, hay autores que afirman que, que esto se podría remontar. Estaba leyendo en internet, me puse obviamente a buscar textos y todo esto, y estaba leyendo por ahí a un
tal Hari Singh Gur, que dice que las enseñanzas de Buda o del Buda pueden ser interpretadas desde un punto de vista antinatalista, como si el Buda estuviera prohibiendo acorde a cierto espíritu de enseñanza de su época dogmática, como si el Buda estuviera proponiendo ya tesis antinatalistas, ¿no? Que para evitar el sufrimiento, lo mejor sería desistir de la procreación, para así desistir de la generación del sufrimiento, de los pasos, ya sabes, de estas imágenes de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, estas tres imágenes de las cuatro que plantea la transformación del Buda. Sin embargo, a mí me parece algo bastante, ¿cómo decirlo? Hay que ir con mucho tiento en esta afirmación de que el Buda promovió tesis antinatalistas. Primero porque en el budismo, si bien sí hay como segmentos de aplicación práctica a esto que se le llama Dharma, un camino el cual seguir y que el Buda diseña y que por supuesto que si uno quiere entenderse en la vía budista, habría de seguir estos preceptos, por ejemplo, el óctuple sendero. También es cierto que el Buda desde un inicio dice que a él no se le debe, que lo que él diga no se debe tomar dogmáticamente, que hay que analizarlo, reflexionarlo por uno mismo, ponerlo en práctica y si sirve, adelante. Y si no, pues bueno, se pueden ir haciendo adecuaciones. Tan es así que el canon Mahayana o la escuela Mahayana o el vehículo Mahayana propone justamente algunas revisiones de los sutras del Buda y las propone como si fueran sutras del mismo Buda, ¿no? Ya sabes esto de los nagas, que Nagarjuna baja y le entregan pues una serie de sutras que el Buda había escondido en vida porque el mundo no estaba preparado. En fin, en el budismo se da mucho esto de la corrección, por eso es que no hay un texto sagrado como en las religiones abrámicas, ¿no? Un texto donde digas, esto es lo que dijo el Buda, esto es palabra de Buda, como si eso significara esto es palabra de Dios. Sí se dice esto es palabra del Buda, pero entendiendo siempre desde un inicio que el Buda es un hombre, un superhombre si se quiere, un hombre que logró desarrollar todas sus potencialidades, sus virtudes físicas, emocionales, espirituales, intelectuales, pero hasta ahí, sigue siendo un hombre. Entonces no hay dogmas como el estilo de las religiones abrámicas. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro, yo no sé, porque cuando se hablan de estas imágenes, enfermedad, vejez y muerte, se olvida que está la cuarta, que es el camino de la redención, ¿no? Que es este asceta que también ve el Buda. Y en el budismo, como lo he repetido 1,020,000 veces, las primeras dos nobles verdades pueden ser interpretadas desde una perspectiva pesimista, pero las dos últimas nobles verdades, la 3 y la 4, pueden ser interpretadas desde una postura utopista, incluso si se quiere optimista. Entonces aquí es donde viene esta tensión que yo llamo pesimismo utópico. Es cierto que a lo largo de la historia del budismo surgieron movimientos bastante intensos por ahí. Es muy difícil encontrar información sobre ellos. Lo poco que yo lo encontré fue cuando estudié en Japón, gracias a la guía del doctor Vasudeva, que es todo un erudito, y son solo cosas en inglés o en alemán, pero fragmentos muy pequeños, eh, que es donde se habla de los samsara mochaka, que eran una especie de secta, ¿no? Dentro del budismo, eh, que trataba de evitar el samsara al punto de matar a los seres vivientes. Hay quienes dicen que en realidad esto nunca existió como tal, que los samsaramochakas son solo una invención más o menos
arbitraria por parte de los oponentes en la filosofía de la India, las distintas escuelas filosóficas, los oponentes del Buddha-dharma, de la filosofía del Buda, pues le oponían algunos argumentos. Y para eso crearon como esta especie de secta, de comunidad, a la que pudieran atacar por lo que ellos consideraban algunas debilidades en la argumentación budista, en torno al sufrimiento, en torno al cese del sufrimiento, en fin. Pero bien podríamos hipotéticamente asumir la existencia de estos samsaramochaka y creer que puedan existir algunos grupos de personas que interpreten muy libremente las enseñanzas del Buda como para decir que ahí hay antinatalismo, y hay que tomarlos en cuenta, por supuesto. El del budismo de eso se trata, pero me parece que a nivel mayoritario querer, te digo, atribuirle doctrinas antinatalistas al Buda me parece estirar mucho, mucho la doctrina del Buda. No es que sea implausible, se puede estirar hasta ese punto, sí, pero a mí ya me parece que se empieza a deformar mucho de lo que, mucha de la enseñanza, ¿no? Que el Buda tenía. En fin, eso es como inicio. Y lo segundo que puedo plantear es que más bien yo veo el origen del antinatalismo muy en concreto en el pesimismo. Me parece que incluso me atrevería a afirmar que el antinatalismo es una especie de subdivisión, subescuela, teoría, y por sub no se debe entender algo menor, sino originaria, que depende de, primero, una visión un tanto cuanto pesimista del mundo. Creo que en este caso el ascetismo de Schopenhauer, la propuesta final de su filosofía, cae justamente en el antinatalismo, ¿no? La vía ascética. Y tan es así que pues uno de sus discípulos más férreos, Mailander, llegó justamente a la voluntad de morir, en donde es o el suicidio, la extinción voluntaria, como se le llama hoy también a estos movimientos, o al menos el no procrear. Entonces, me parece que hay una línea muy directa en las afirmaciones que puede generar un antinatalista con el pesimismo, la visión de la cual surge. Casi me atrevería a afirmar que si bien todo antinatalista es, o casi todo antinatalista es pesimista, habría que tal vez puedan existir algunas excepciones, pero por eso digo, me atrevería a afirmar que casi todo antinatalista es pesimista, pero no todo pesimista es antinatalista. O si lo queremos poner ya en estas frases generales con las que a veces discurre la ciencia, todo antinatalista es pesimista, pero no todo pesimista es antinatalista. Casi me atrevería, insisto, a poner esa afirmación como punto de partida para justificarla y para poder decir por qué las bases del antinatalismo están en el pesimismo. Habría que discurrir qué es el pesimismo, la cuestión del pesimismo en contra de los finalismos universalistas, de que existe un destino, un progreso, de que el mundo tiene un fin y que nos dirigimos hacia ese fin, que es un fin bueno, por cierto, ¿no? Ligado a una teología y a una teleología en donde pues estamos en búsqueda o esperando el regreso de Cristo o el paraíso, en fin, el plan de Dios que tiende a ir hacia mejor. El pesimismo se va a oponer a eso. Y por supuesto que la visión de decir ya no procreemos o incluso llegar al exterminio voluntario, tiene que ver con entender que no existe esta finalidad, esta finalidad última. Esta visión progresista, además optimista, un progreso optimista, de, bueno, vamos bien, no importa, hay que seguir trayendo seres humanos porque finalmente el mundo nos va a dotar a todos en un momento dado de las herramientas para poder vivir y vivir bien en él. Si eso no se cumple, que lo vamos a ir analizando, me parece, o sea, ¿qué es lo que diría el antinatalismo? Pues no. Me parece que ya de inicio
como un background, puede ser implícito o explícito, latente o evidente, hay una visión pesimista dentro del antinatalismo. Así comenzaría yo. Bien, hermano. Sí, pues atendiendo un poco a este camino que has recorrido en cuanto a la cuestión oriental, pues pienso en mi especialidad, que es China, y en específico el taoísmo, y no vería yo o no he encontrado hasta el momento algún paradigma cercano al antinatalismo. El taoísmo, de hecho, siempre está dialogando con el júbilo y el contento, el disfrute de la vida. De ahí que dentro del lugar común, y repito, lugar común, dentro de un bloque pueril, pues se considera al confucianismo hasta cierto punto contrario al taoísmo, en razón a esta eh, ruptura o conflicto o roce, por lo menos, con los rituales o los ritos que faculta eh, vivir la vida, ¿no? Lleno de contento. No hay peor mal que no saberse contentar, dice el Tao Te Ching, ¿no? Entonces, repito, esto no es así. El confucianismo y el taoísmo no son eh, pensamientos contradictorios, sino complementarios en el ejercicio práctico, pero aunque académica y conceptualmente puedan encontrar puntos de roce, pero esto, bueno, responde a otras situaciones. Pero vamos, en la cuestión oriental china, esto es confucianismo, taoísmo, legalismo, filosofía china clásica, y me atrevo a decir que también el neoconfucianismo en sus tres escuelas, pues no hay un recorrido eh, que pueda llevarnos a algún dejo de antinatalismo. Ni siquiera estos autores que están apelando a una vida subversiva frente a lo moralmente correcto en el pensamiento de la China primera imperial, podríamos encontrar la cuestión antinatalista. Creo que eso es un fenómeno eh, muy occidental, en específico, muy europeo. Y para el caso, bueno, pues hay cuatro figuras importantes dentro de los filósofos malditos, que son las que yo quisiera tocar para después, pues, hacer un planteamiento más personal. Y son, por supuesto, Choran, Mailander, Choran, Caraco y Sapfe. Eh, por ejemplo, creo que Choran sería un buen pretexto para empezar. Y Choran dice, imposible compadecer a los difuntos, a propósito del Día de Muertos. Inversamente, todo nacimiento me precipita en la consternación. Es incomprensible, es insensato que se pueda enseñar a un bebé que se exhiba es insensato, perdón, que se pueda enseñar a un bebé, que se exhiba ese desastre virtual y que se alegre uno de él. Esta idea de Chorán hace un poco la subversión al lugar común de aquel que no quiere tener hijos. Es muy recurrente, por lo menos en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica. Espero que algún miembro de la comunidad latinoamericana fuera de México pueda hacernos referencia a si esto es similar o igual, pero por lo menos aquí en México hay mucho lugar común desde una visión ramplona de que el no querer tener hijos implica cierto egoísmo, ¿no? Es decir, eres tan egoísta que no quieres tener hijos. Chorán, entre otros pensadores, estipularían lo contrario a este argumento coloquial. Soy tan poco egoísta que no quiero tener hijos. De alguna forma se resuelve más egoísta en estos pensamientos antinatalistas tener un hijo, es decir, la necesidad de querer darle continuidad a la propia vida a través del hijo, querer darle una vida al hijo que uno no tuvo, como una especie de anhelo ausente. Es decir, o la necesidad de querer cumplir con una biología, si atendemos a Schopenhauer. Es decir, hay una clara inclinación para los antinatalistas en ver más egoísta el querer tener hijos o el tener hijos que el no tenerlos, ¿no? Y una segunda cita que me parece también primordial en estos asuntos antinatalistas por parte de Choran es: consentir en procrear es un verdadero atento contra el saber, contra el conocimiento,
una empresa que parece inconcebible cuando se piensa en las ventajas de la inexistencia, en el milagro de una virtualidad no degradada en acto. El nacimiento no es el signo de la decadencia, sino la decadencia misma. Chorán, por supuesto, no va a quedarse en el espacio ramplón de los dimes y diretes de la mañana del domingo con la familia que pregunta para cuándo el niño y que después de la negativa se establece el egoísmo. Chorán va a ir mucho más allá, por supuesto, y nosotros también deberíamos ir más allá. Esto es, Chorán está atendiendo al dolor de la existencia y a la monstruosidad que implica traer este nido de dolor, de decadencia, de patetismo, de putrefacción a un individuo que, como dijéramos vulgarmente, ni la debe ni la teme. Esto es, Chorán está apelando a que el nacimiento no es un signo, un símbolo de decadencia, sino es la decadencia misma. De tal suerte que traer un individuo a la faz de la tierra, pues resulta verdaderamente deleznable, un acto sádico. Y esto me remite justamente a, pues justamente Philip Meilander en la filosofía de la redención, cuando establece, sentimos en la compasión un sufrimiento positivo en nosotros, es un profundo sentimiento de malestar que desgarra nuestro corazón y que solo podemos suprimir liberando al prójimo de su sufrimiento. Esto en una extensión es su clara exhortación a no reproducirnos. Es decir, cuando el individuo tiene conciencia, como Chorán, de lo penoso que es la existencia, y si nos vamos más allá, no nada más en el tiempo, sino conceptualmente, atendemos a Philip Meilander, pues justamente el hecho de un individuo consciente del debilitamiento de las fuerzas, de la voluntad de morir o de los reveses de la voluntad de vivir en sentido schopenhaueriano, pues la única manera para evitar la propagación del sufrimiento es evitar la reproducción. Es decir, no hay acto egoísta en no quererse reproducir. No hay una postura cobarde en no quererse reproducir, sino todo lo contrario. Si pasamos el antinatalismo desde el espacio de la prevención a través de Chorán y Meilander, no es egoísta, al contrario, es una actitud compasiva y de precaución, es decir, se está tan consciente del peso abrumador de la vida, de la existencia, que lo menos que yo puedo hacer es no propagarlo. Y entonces se establecen estas dos ideas. Claro, estamos apelando a un antinatalismo como prevención de la natalidad, prevenir antes de la concepción, porque también podemos hablar de un antinatalismo que está apelando a la destrucción de los fetos una vez que pues yacen en la existencia, ¿no? Ahí podríamos irnos un poco más con Caraco, con Zapfe, perdón, y Ligotti, pero bueno, no quiero dar más reveses, quiero también dar cabida a tu argumento. Y yo empezaría lo mío así, con Chorán y Meilander en este revés de la idea sobre el antinatalismo. Sí, me estaba acordando justo estaba tratando de recordar a estos, te digo, los Samsara Mochaka, que significan, literalmente estaba tratando de acordarme qué significa en sánscrito y es, sobre todo el término Mochaka, es algo así como los liberadores del Samsara, ¿no? Hay poco de ellos, sería muy interesante este grupo, si entraría en la categoría de filósofos malditos. Algunos los ponen en el budismo, otros en el jainismo. Hay estudios que dicen que eran oponentes del budismo, hay otros que dicen que no, que como te había mencionado, Wilhelm Halfpass habla de ellos como una especie de hombre de paja con el cual le tiraban a ciertos movimientos, a ciertas escuelas, al budismo en particular, durante una cierta etapa pues para evidenciar, como te digo, lo que ellos creían que eran sus argumentos débiles, ¿no? Y era pues un hombre de paja. Y ahí, por ahí el auditorio puede meterse a Wikipedia y ver lo que es la falacia del hombre de paja. Entonces estos hombres
o este grupo mataban insectos principalmente, pero también se llega a decir que hablan de seres vivientes, entonces también se deja por ahí implícita la cuestión de las personas. Ahora bien, con respecto a lo que dices, fíjate que, híjole, es que hay tantos puntos. A mí me parece que el tema de, como has dicho, hay dos partes del antinatalismo. Una ligada a temas de orden demográfico y otra ligada a temas de orden personal, existencial, individual, ¿no? O sea, una tesis o una línea del antinatalismo aboga por ya no seguirnos reproduciendo en aras de que el mundo está saturado o incluso sobresaturado, si se me permite, que estamos destruyendo la naturaleza. Mucho también quizá en esta línea del Íncola, ¿cómo podemos hacer que la vida permanezca? ¿Can life prevail? Bueno, una de las posibles respuestas sería dejando de tener hijos, porque estamos agotando los recursos del planeta Tierra y pues hasta el momento no contamos con otro planeta, tal vez Marte, pero no todos nos vamos a ir a Marte, se irán los ricos, Slim, Bill Gates y compañía con Elon Musk, que ahora está muy interesado en estas cuestiones del espacio y le ha metido mucho dinero. Eh, Se irán ellos y quizá con alguna colonia pues de sirvientes, de esclavos, ¿no? De empleados, de obreros, diríamos en términos modernos, contemporáneos. Pero bueno, pues la mayoría de nosotros, el 90% de la población, no tenemos otro planeta. Y esa sería la visión del antinatalismo desde un espectro sociopolítico, demográfico. Tenemos que dejar de reproducirnos en aras de conservar la vida en el planeta tal como la conocemos o en las mejores condiciones. Sabemos que eventualmente el planeta va a sucumbir tras varios millones de años, ¿no? El sol se apagará. Bueno, al menos eso es lo que nuestras hipótesis nos han dicho, la información de la que disponemos actualmente, con todo esto de que las estrellas pues también tienen una vida útil y después pues kaboom, y algo así pasará con el Sol y las galaxias, etcétera, etcétera, pero tratar de conservar para las generaciones futuras en la medida, a ver, esto, porque si no parece que me estoy contradiciendo. ¿Cuáles generaciones futuras hay que dejar de tener hijos? No. Lo que hay líneas antinatalistas más laxas y líneas antinatalistas más férreas desde un aspecto, insisto, político, sociopolítico. Hay quienes dirían, vamos, que la política de China del hijo único, ¿no? Una política pública que tiene un cierto toque antinatalista. Es decir, ya no se pueden, hay que controlar el número de nacimientos. No los vamos a erradicar, pero hay que controlarlos. Versus, pues, quienes abogan por la libertad individual y la capacidad de tener cuantos hijos se quiera, mientras, entre comillas, se sea consciente de ello. Entonces, mucho en el espíritu, por supuesto, también de cierta línea del cristianismo, ¿no? Yo a las personas que más que me he encontrado que defienden más, con más fuerza, pues la libre determinación a que cada uno elija cuántos hijos tener, sean uno, sean 8, 10, 20, pues son de estas abrámicas, volvemos, ¿no? Son de estas religiones porque hay toda una base en donde se habla de un proyecto de Dios y se habla de, pues que finalmente, aunque uno es como una especie de intermediario de Dios y Dios irá decidiendo en estos misterios, en sus misteriosos caminos, irá proveyendo, como también Dios proveerá. Entonces,
te digo, hay una línea más laxa que simplemente propone políticas de control natal y en esas de lo que se trata de ver es que habría que dejarle a las siguientes generaciones pues un planeta reducido en cuanto al número de habitantes para que tengan la posibilidad de disfrutarlo con buenos recursos naturales, con la mayor cantidad de recursos naturales posibles. De hecho, me parece que existe, híjole, una especie de utilitarismo negativo en donde, ay, en donde el lema ya no va a ser el clásico del utilitarismo, llamémosle positivo, que dice la mayor felicidad para el mayor número, sino eh, el menor sufrimiento y el menor número de afectados. Entonces, todavía en esas líneas estamos frente a un antinatalismo que tal vez no promueve la extinción total y definitiva de la especie humana, sino que simplemente dice es momento de empezar a imponer una serie de restricciones a la explosión demográfica. ¿Cuáles sean? Bueno, habrá que debatirlas, discutirlas, basados en qué criterios, a quiénes se les va a imponer, qué se les va a imponer, cuáles van a ser, obviamente, las medidas punitivas, cuáles van a ser las metodologías de control, etcétera, etcétera. Y hay un antinatalismo más radical que dice, no, lo que hay que hacer es todos dejar de reproducirnos. Me parece una utopía porque, bueno, eso incluso va un poco contra el instinto animalesco del ser humano, ¿no? O sea, al final en China pasaba que muchas parejas salían huyendo de China a otros países porque decidían tener otro hijo o querían o ya lo habían hecho y para no pagar, llamémosle así, las consecuencias, pues decidían huir. Entonces me parece bastante utópico, que con esto no quiero decir que esté mal, como siempre he defendido, las utopías están ahí para crearse, para ser expuestas, para ser defendidas, para intentar ser implementadas, pero habrá un mercado de utopías en donde algunas serán menos factibles, otras más factibles, otras serán defendidas con más enjundia, otras con menos, y en fin, unas utopías pueden encontrarse, chocar con otras, y de ahí han de resultar pues algunos conflictos, ¿no? Sean desde un punto agonista o sean desde un punto de vida o muerte. Y aquí por agonista me refiero a la teoría de Chantal Mouffe, el agonismo de Chantal Mouffe. Entonces, me parece bastante poco factible decir pues que hay que imponer políticas para que ya nadie más tenga hijos, extinguirnos como especie. Me parece que ningún gobierno asumiría los costos que implica eso, esa decisión, porque sería un suicidio del propio gobierno. Y segundo, me parece que aunque pudiese haber muchísimas personas, grandes colectivos que promoviesen eso, pues va a haber quienes no lo van a hacer y no hay manera de, en última instancia, de poder realmente llegar a esa reducción absoluta, ¿no? Entonces, eso es por el lado de cómo los tipos de antinatalismo. Hay que entender que hay varios tipos. No es un antinatalismo, como no es un feminismo, no es el antinatalismo, no es el feminismo, no es el pesimismo. Hay varios tipos de pesimismos, interpretaciones en torno al pesimismo. Por ejemplo, uno de ellos es mi pesimismo utópico, otro de ellos puede ser el pesimismo dionisiaco de Nietzsche, etc. El peorismo de Sgalambro. Hay varios tipos de feminismo, más de 20, y en el antinatalismo también hay, dentro del propio movimiento, hay posturas que a veces están encontradas, que a veces se comparten ciertas premisas, cierto diagnóstico, pero en la cura o en la solución no siempre se está de acuerdo. Claro, y trayendo a colación esta visión abrámica, en específico
cristiana, católica, apostólica y romana, a mí me parece fascinante. Alguna vez lo habíamos establecido en alguna conferencia, esta idea de apelar a la verdadera filosofía maldita, por lo menos en mi perspectiva, apelar a la verdadera filosofía maldita está en el cristianismo católico, no tanto en estos autores subversivos. Y me parece sadianamente formidable, me parece sádicamente tremebundo, el hecho de que estos individuos apelen en su filosofía a la provida, a nacer, y sin embargo reconozcan que este mundo es un valle de lágrimas, ¿no? Es decir, es como esta exhortación a traer más individuos a sufrir, lo cual lo resuelve bastante sórdido, a mi parecer. Pero vamos, sí, y siguiendo un poco con, tangencialmente con lo que habías planteado, aunado a lo que había dejado yo en el tintero, creo que esta postura antinatalista en cuanto a la cuestión gubernamental, que sea una especie de suicidio nacional a largo plazo, a mediano largo plazo, eh, Albert Caraco va a apelar a un antinatalismo muy interesante. Esto es atender a la cuestión del sentido o el horizonte de sentido. No el horizonte de sentido cercano a Paul Ricoeur, sino un horizonte de sentido en la idea más estricta de la palabra, ¿no? Horizonte y sentido. Y justamente en el breviario del caos, Caraco va a establecer los elementos alrededor de este antinatalismo y dice, si la gente no confiara ya en nada y no creyera en nada, se negaría inmediatamente a multiplicar su semilla y nuestros problemas serían resueltos en 1 o 2 generaciones, mediante el despoblamiento universal, ¿no? Para Caraco es claro, el individuo se reproduce porque tiene un horizonte de sentido, porque cree que hay una serie de razones por las cuales es necesario perpetuar la especie. Porque efectivamente ya habías planteado esta idea de negar la reproducción y como una especie de contranatura. Eso lo había visto justamente Philip Mailander, ¿no? En el tercer o cuarto capítulo de la filosofía de la redención, no recuerdo exactamente, pero lo plantea justamente, ¿no? Parece antinatural, pero ahí es donde el individuo tiene que reafirmar el horror de la existencia para poder sentirse de tal forma apabullado que de alguna manera no tuviera la posibilidad de querer reproducirse. Caraco es menos virginal que Mailander, entonces va a apelar a onanismos y cuestiones sodomitas, ¿no? Como lo dice él. Vamos, al punto es que para Caraco este impulso sexual genital, porque hay que atender a que no todo impulso sexual implica la genitalidad, pero los impulsos sexuales que sí implican la genitalidad, pues parecen un poco imposibles de vetar. Entonces, bueno, Caraco va a apelar a los encuentros sodomitas, como dice él, o al onanismo extremo, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, el individuo, más allá de una cuestión biológica, está queriendo reproducirse por un horizonte de sentido. Cree que hay un más allá, hay un objetivo existencial, cree que la vida implica una teleología y bueno, pues entonces busca propagarse. Pero esto obviamente, para los lectores del Breviario del Caos queda más claro, obviamente esta teleología, este horizonte de sentido, esta necesidad de alcanzar objetivos y propósitos, se resuelve en un caos. Si ya de por sí el universo es caótico, querer ordenarlo genera caos sobre el caos. Y continúa diciendo, lo que expongo aquí no soy el único en pretenderlo, pero si hay quienes piensan como yo, ¿cuántos sabían escribirlo? O mejor, profesarlo desde lo más alto del púlpito, llegando hasta proclamarlo, perdón, a los 4 vientos. ¿Y qué gobierno toleraría una enseñanza de esta especie? ¿No? Justo lo que planteas. ¿Y qué religión semejantes homilías? Nos piden insistentemente que confiemos y creamos. Claro, esto también tiene que ver con lo que sostienes, ¿no? El hecho de que apele a un antinatalismo en el sentido de estos filósofos malditos, álgido, pues apela justamente a esto, a la confianza y al creer. Las religiones, la política, exige confianza y creencia.
de tal forma que sería ponerse la soga al cuello, apelar a que no hubiera más reproducciones. Debemos confiar en lo que sea, continúa la cita, para poder confiar en algo, dice Caraco. Debemos creer incluso en eso que queremos para poder creer en algo que somos, para creer en algo somos libres de elegir entre las tonterías de nuestra conveniencia, siempre que sean estúpidas. Ahora bien, todos los fines que se asigna la esperanza y todos los objetos que la fe se otorga tienen en común el serlo, ser estúpidos ahora y para siempre. Además, imperdonables, pues no podemos permanecer imbéciles una generación más entre medios que se han vuelto más libres que nosotros mismos. Claro, aquí, bueno, está todo el veneno de Caraco en su acepción de la antinatalidad. Esta antinatalidad caraquiana, por decirlo de alguna forma, pues está en el discurso del sentido, del propósito, de lo teleológico, incluso me atrevo a decir que soteriológico en ciertas culturas, ¿no? Pero para el caso es una reducción al absurdo, la reproducción en Caraco, y creo que este antinatalismo que va más allá de una propuesta ecológica, incluso de una propuesta moral, es la resolución nihilista de la antinatalidad en términos de Caraco, y eso me parece muy, muy interesante. Hay otros puntos a considerar en el antinatalismo como desde una ética, ¿no? Pienso, hay autores que hablan que el procrear estaría yendo contra el propio imperativo categórico kantiano, sobre todo en esta formulación de trata a los demás siempre como fines y nunca como medios. Y lo que se aduce es que pues muchas personas que deciden tener hijos ven en el hijo algo para ellos sentirse llenos, complementarse o completarse. Es decir, el hijo se termina convirtiendo en un medio para conformar una familia, para seguir los dictados de Dios, para sentirnos a gusto, para darle sentido a nuestra vida. En fin, en ese aspecto dicen el principio, te digo, el principio el imperativo categórico está siendo violado en el hecho de la procreación. Y se añade también que se está violando el principio de autonomía, ¿no? Uno de los, sabemos, incluso en la bioética, uno de los principios base pues de las determinaciones éticas y también, por supuesto, de las bioéticas en campos específicos, prácticos de uso y aplicación del lenguaje ético. ¿Por qué se está violando el principio de autonomía? Pues porque el individuo, el ser que viene en camino, el que está por nacer, pues nunca decidió, ¿no? Simplemente por esa sencilla razón. Él no tiene la posibilidad de decidir si quiere nacer o no, si quiere estar en este mundo o no. No hay una agencia racional, no tiene información, no tiene la suficiente información para poder determinar si quieren hacer o no. Y de hecho, lo que se recomendaría es que los padres pudieran en algún momento dado entender la información que manifiesta que lo mejor sería no tener hijos o tener un número muy reducido de hijos, porque, repito, el planeta ya no está en condiciones. Es decir, si adquirimos información de manera honesta de nuestro mundo, lo que nos encontramos son guerras, hambrunas. Ahora con esta cuestión de la pandemia, nos encontramos enfermedades, nos encontramos una serie de eventos que a una gente racional lo deberían, insisto, según algunos autores, llevar a decir, oye, no puedo tener hijos. Con la información que tengo sería algo inmoral
o incluso no ético tener hijos. Sería algo, no me gusta hablar de antiética, pero sería algo éticamente incorrecto el tener hijos. Y pues te digo, además está violando la posibilidad eh, de la autonomía, ¿no? De poder decidir por parte de quien todavía no tiene esa voz ni ese pensamiento. Y habrá quienes digan, pues justamente por eso, porque no puedo decidir, ¿cómo le hago? Bueno, incluso David Benatar ahí dice, cuando habla del aborto, él, haciendo referencia a algunos estudios sobre percepción del dolor, del feto y otras cosas, estos brain scanners, ¿no? Escaneos cerebrales, etcétera, habla de que hasta el momento en que el feto no tenga una cierta conciencia, tanto epistémica como moral, existe la posibilidad del aborto. Es decir, Benatar cree que es ético abortar justamente por eso cuando el feto no tiene porque bueno, el tema nada más, perdón, el tema del antinatalismo, por supuesto que puede estar ligado al tema del aborto, ¿no? De ciertas posturas sobre el aborto. Entonces, para Benatar, si todavía no hay conciencia, si todavía no hay capacidad moral, se puede abortar. En el momento en que ya existe estas capacidades, por capacidad cognitiva, bueno, por supuesto que no hablamos aquí de una gran capacidad cognitiva, sino de la sensación y de la percepción de dolor, de la conformación de algunas ideas, todo esto que también sabemos que implica el desarrollo del sistema nervioso central. Cuando ya es después de este periodo, para Benatar no sería posible abortar, porque ya estaríamos, si de por sí ya estamos violando el principio de autonomía de un individuo, cuando éste ya tiene una cierta capacidad de desarrollo, al menos lo estamos violando hipotéticamente. No sabemos si él hubiese querido vivir. Habrá quienes digan, sí, a mí sí, qué bueno que mis padres me trajeron. Entonces, ahí no se violó, pero es constantemente estar jugando con fuego. Es decir, tú no tienes nada que te garantice qué individuos van a decir sí y qué individuos van a decir a mí no me hubiera gustado nacer. No tienes nada que lo garantice. Entonces, el principio se está violando, estás echando una apuesta. Si ya violaste ese principio, bueno, no lo violes dos veces, negándole, aunque sea tras, insisto, el desarrollo de ciertas capacidades, no le niegues la posibilidad de autodeterminarse. Y decía que es una apuesta porque hay algunos autores también que lo trabajan de esa manera, ¿no? Primero nos dirían que no tenemos ninguna obligación en tener hijos. Nadie te puede obligar a tener hijos. Pero sí se te podría obligar a no tener hijos en caso de que supieras que tu hijo va a ser infeliz o que no le puedes garantizar un adecuado espectro de felicidad en su vida. Entonces esto es una apuesta. Yo voy a decidir tener hijos, como la apuesta de Pascal, ¿no? Sobre Dios. ¿Puedo yo garantizarle a mi hijo el hecho de que sea feliz o medianamente feliz? Sí lo puedo hacer. Entonces, tal vez tendría hasta cierto punto y entre comillas el derecho de tener hijos, aunque no la obligación. No le puedo garantizar a mi hijo el que vaya a tener una vida feliz o medianamente feliz, entonces no debería tener hijos.
como lo más probable es que no se lo pueda garantizar, porque aunque yo tenga todas las herramientas personales, existe un contexto social, cultural, laboral, etcétera, etcétera, que sale de mis manos. Tal vez yo le podría garantizar a mi hijo cierta tranquilidad los primeros, ¿qué te gusta? 10, 12 años de su vida. Después de eso, y más después de los 15, de los 18, yo ya no le puedo garantizar absolutamente nada. Y alguien dirá, bueno, pero es que si lo formé bien, no. Existen personas que están muy bien formadas, tanto intelectual como emocionalmente, y aún así no logran encontrar o dotar de sentido a su vida. Y esto no solo depende, como repito, de que yo quiera, no es un voluntarismo. Yo quiero dotar a mi hijo de los mejores valores y oportunidades, y entonces de esa manera, como quiero, puedo, y mi hijo va a ser un individuo sumamente feliz. Como en la mayoría de los casos no lo podemos determinar con seguridad, lo mejor sería apostar por no tener, dice esta versión de la apuesta de Pascal en el antinatalismo. Mejor no tener, porque si tengo, la apuesta en muchos sentidos y en muchos escenarios no me favorece. Entonces, creo que había algo más que quería decir respecto a la apuesta, pero en este momento se me olvidó, así que va a ser, hermano. Tu micro, hermano, lo tienes apagado. Es verdad. Gracias, hermano. Sí, ahora que tocabas la cuestión de los derechos y las obligaciones, es interesante porque en la visión de Caraco, no es que tengamos el derecho o no es que los seres humanos tengan el derecho a abortar, sino que debiera ser una obligación, ¿no? Es decir, para Caraco, esto no lo establece tan vulgarmente como lo estoy planteando yo, esto lo dice a través de un veneno mucho más sofisticado, pero en Caraco no es que haya un derecho para abortar, sino que es una obligación que el individuo consciente de la monstruosidad de la existencia aborte, ¿no? Es obligado. Ahora, el problema tanto con Chorán como con Caraco, el problema no es tanto nacer, sino existir, ¿no? Porque el nacimiento ya implica un proceso de existencia y la sola y misma existencia ya es penosa, ya es dolorosa. Eh, lo dice muy bien Chorán, el que se suicida no se quita la vida, pero no se quita la existencia, ¿no? Ya existió, se interrumpe la vida, pero no puede vetar o negar lo que ya se vivió, lo ya vivido. Entonces, estas ideas de Caraco, de Chorán, Ligotti, Zapfe, incluso Philip Mailander, pues están en un nivel de meta-antinatalidad, es decir, van más allá de la idea de que se nazca, sino van allá de la mera anticoncepción, la no concepción absoluta. Ya vimos con estos autores y lo que estamos platicando, derechos, obligaciones, incluso hemos tocado la cuestión ecológica, ¿no? En el caso de Pentilíncola, hay que dejarlo claro, esto lo deja bien planteado en el texto que citabas hace rato, Can Life Prevail, en el que, bueno, pues no es propiamente que Lincoln sea un misántropo, no es que Lincoln esté apelando a la extinción de la humanidad, sino a simplemente reducir los niveles demográficos, ¿no? Y en este tenor, pues establece a la Policía Verde, en la que, bueno, si hay un nacimiento no autorizado por el Estado, pues entonces se retira, ¿no? Como dijera igualmente poético Platón en la República, los individuos que tienen que ser retirados. Bueno, pues lo mismo con la Policía Verde en cuanto a Lincoln, en su acepción de ecología. Pero Zapfe da un paso independiente a la ecología, al derecho, a la obligación e incluso a la existencia dolorosa, ¿no? Es decir, en Schopenhauer nos queda clara la voluntad de vivir que implica la pena, el dolor. En Chorán
la sordidez de la existencia, que ya de por sí es esta carga dolorosa, Sapfe da un paso a un antinatalismo basado en el problema de la conciencia humana. Y creo que esto es otro factor para la cuestión del antinatalismo. Y lo cita Ligotti en La conspiración contra la especie humana. Dice Sapfe, citado por Ligotti, una falla en la unidad misma de la vida, una paradoja biológica, una abominación, una absurdidad, una exageración de naturaleza desastrosa. La vida había sobrepasado su objetivo, reventándose a sí misma. Una especie había sido armada en exceso, por espíritu hecha todopoderoso por fuera, pero también una amenaza para su propio bienestar. Obviamente está apelando a la conciencia propiamente humana. Su arma era como una espada sin empuñadura ni guardamano, una hoja de doble filo que todo lo hiende, pero aquel que ha de blandirla debe agarrar la hoja y volver un filo hacia sí mismo. A pesar de sus nuevos ojos, el hombre estaba todavía enraizado en la naturaleza. Su alma seguía girando en ella, subordinada a sus ciegas leyes, y aún así podía ver la materia como un extraño, comparecerse con todos los fenómenos, penetrar con la vista y localizar sus procesos vitales. Llega a la naturaleza como huésped no invitado, extendiendo en vano sus brazos para pedir conciliación con su hacedor. La naturaleza ya no responde, hizo un milagro con el hombre, pero después ya no le conoce. Ha perdido su derecho a residir en el universo, ha comido del árbol del conocimiento y ha sido expulsado del paraíso. Es poderoso en el mundo cercano, pero maldice su poder comprado a cambio de su armonía anímica, su inocencia, su paz interior en el abrazo de la vida. Esta cita de Sapfe por parte de Ligotti apela justamente a que una de las razones por las cuales no debiera seguirse propagando esta especie no es tanto porque la vida sea dolorosa, no es tanto porque se acabe a la existencia, porque no sabe adaptarse, sino más bien adapta condiciones a su existencia, lo cual puede ser un tipo de adaptación, pero lo que es cierto es que es un tipo de adaptación único, salvo algunas honrosas excepciones como los virus y algunas bacterias. Pero vamos, el simple hecho de que haya un organismo cuya conciencia lo dota de sufrimiento, porque pareciera que no es un epifenómeno el sufrimiento en la conciencia humana, sino ni tampoco una consecuencia derivada de situaciones que generan un displacer, si estoy apelando a un discurso academicista, es decir, la simple conciencia como fenómeno que implica connaturalmente el sufrimiento, pues es una jodienda propagarlo, ¿no? Es decir, propagar más conciencias de esta naturaleza es una situación deleznable. La simple y llana existencia o la implicación de la felicidad, como asegurabas hace rato, ya sea que no tenemos los medios para asegurarlo, o la garantía, etcétera. Para esos autores, Ligotti, Sapfe, Choran, Caraco y Mailander, la felicidad es una especie de embrutecimiento, ¿no? De idiotez extrema, de ignorancia ante los acontecimientos inmediatos de la existencia misma, ¿no? El mismo Ligotti dialoga con Sapfe en este sentido. No debiéramos apelar a la idea de vida, sino a la idea de existencia, porque eso es lo que la vida tiene muchas características, muchos sobreconceptos, mientras que la existencia es esa situación de lo arrojado en la inmanencia y que ya de por sí por darse en ese sentido, es decir, en una conciencia de sí misma o una conciencia de Homo sapiens sapiens, pues ya implica una situación deleznable que a nadie en su sano juicio se le ocurriría reproducir. Esto es, con hijos, ¿no? Claro, estos son estos autores. Hay otros autores malditos que apelan justamente a la reproducción por razones insanas, pero bueno, estamos hablando de los antinatalistas. Pero bueno, es importante siempre hacer la acotación de que no todos los filósofos malditos piensan igual. Stirner no piensa igual, Sade tampoco, y por supuesto toda la teología católica, apostólica y romana tampoco piensa igual. Y está inserta en el canon de lo maldito, ¿no?
Sí, sí, y hablando esto de Zapfe y Ligotti, pues justamente esto que mencionas de la conciencia, ¿no? En estos autores, fíjate que para von Hartmann, Edward von Hartmann, la conciencia, el desarrollo de la conciencia era finalmente lo que nos iba a llevar a una especie de liberación del sufrimiento. Es decir, eh, para Hartmann, la historia que evoluciona en la noción de conciencia permite pensar a este mundo, a pesar de que está lleno de horror, como el mejor de los posibles. Es un filósofo pesimista que en ese aspecto tiene, tiene estas tesis encontradas, ¿no? Sin embargo, nada más déjame, checo aquí algo, quiero checar exactamente la cita de von Hartmann. Edwin von Hartmann es la excepción a esta regla, esta es de mi tesis de doctorado, en tanto que considera que este es el mejor de los mundos posibles, lo cual no implica que sea bueno. Eso es lo que quería decir. Entonces, la conciencia posibilita esto, pero según Ligotti y Zapfe, la conciencia ha llegado a tal grado de desarrollo, de evolución simbólica, racional, etcétera, que nos hemos, bueno, también lo interpreto así, ¿no? Nos hemos escindido completamente de lo natural, de la naturaleza. Es decir, nos sentimos ahora sí que tocados por Dios, hechos a mano por Dios, nos sentimos divinos, nos sentimos superiores, y aquí también entra el tema del especismo, nos sentimos superiores a otras especies animales a las cuales podemos tratar de medios para la consecución de nuestros fines, porque este mundo es nuestro. Y entonces ese grado de conciencia que nos separó de los animales, no nada más parcialmente, sino radicalmente nos separó de esa parte más natural que tenemos, en donde debería haber una convivencia más armónica con este llamado mundo natural, aunque sea un fantasma, esta Pachamama. Por supuesto, podemos analizarlo desde Stirner y como decías, esto sería una fantasmagoría, pero de esta Gaia, ¿no? Nos escindió completamente. Y a lo que estamos yendo es hacia esta destrucción, la sexta extinción masiva de las especies, la destrucción de ecosistemas, los límites planetarios. Y eso nos debería llevar a esta reflexión sobre la posibilidad o la necesidad de ciertas políticas antinatalistas. Por supuesto que las críticas al antinatalismo dirían que muy de corte, por supuesto, judeocristiano, abrámico, que estamos viendo que el antinatalismo ve al hombre como medio y no como un fin, ¿no? Porque el hombre no es medio para mantener un mejor planeta, para conservar las especies. El hombre es un fin en sí y por sí mismo, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, etcétera, etcétera. Sabemos estos argumentos. No todos son tan caricaturescos como los estoy poniendo, inclusive desde una cierta ética kantiana. La cuestión aquí está, como yo decía al inicio, ¿quién está viendo a quién como medio y como fin? Los antinatalistas plantearían que los antinatalistas, los no antinatalistas, los contrantinatalistas están planteando al hombre como medio y no como fin, y los contrantinatalistas dirían, los críticos del antinatalismo dirían que son los antinatalistas los que ponen al hombre como medio y no como fin. A final de cuentas, aquí estamos frente a pues una pregunta que yo dejo abierta al público. Mucho dependerá, como siempre he pensado, de nuestro background, de nuestros criterios, de nuestros valores, de nuestra información, de nuestra formación, de nuestras lecturas, de nuestros sesgos cognitivos, el cómo respondamos a esa pregunta, de nuestros paradigmas. Por supuesto, te decía que un católico estaría del lado de los que dicen que los antinatalistas son los que ponen a los hombres como, o a los seres humanos como medios y no como fines, y alguien de corte antinatalista en nuestro público seguramente dirá que es lo contrario. Al menos esa es una pregunta que está a debate, yo la dejo abierta. A mí, para concluir, hermano, y yo ya entro en mi conclusión,
A mí sí me parece que debería haber una especie de impuestos progresivos, ¿no? A nivel político, algo muy práctico. ¿Quieres tener más hijos? A mayor número de hijos, como plantean los impuestos progresivos, a mayor número de renta, mayor es tu pago de impuestos. A mayor número de hijos, debes pagar más impuestos. Es decir, se debería poner un hijo o dos como límite, y si quieres tener más, entonces comienzas a pagar más impuestos de agua, más impuestos de luz, más impuestos de distintas cosas. Eso de inicio. Segundo, también creo que habría quien diría, pero es que esto es clasista, nadie piensa en los niños. Ya alguna vez tuve un debate con por cierto, una persona muy capacitada y sin obviamente caer en estos tonos sarcásticos que estoy haciendo, pero me decía, ¿y qué pasa con los pobres? ¿No? O sea, los ricos iban a poder tener más hijos porque tienen el dinero, tienen la renta, y los pobres no podrían tener más hijos. A mí me parece que habría que afinar muchas cosas. No voy a plantear aquí de inicio todas las posibilidades en la administración pública y en las políticas públicas para poder gestionar este tipo de propuestas. Eso llevaría pues mucha reflexión, un libro entero de reflexión, eh, pero sí creo que es una necesidad que se ponga un límite al número de hijos, y si no por impuestos progresivos, de alguna otra manera. Por ejemplo, con la esterilización. Si el Estado te da la posibilidad de tener dos hijos, un hijo, y al segundo hijo que tengas, tendrías que someterte a un proceso de esterilización voluntaria, ¿no? Aquí dirían, bueno, es que no es tan voluntaria. Por supuesto, no sería en muchos casos tan voluntaria, y seguramente, y eso es, lo dije desde hace rato, lo tengo bien presente, habría mucha gente que buscaría siempre maneras de escapar de este tipo de políticas públicas. A lo que voy es que sí creo que debe haber políticas públicas, se deben pensar bien, se deben pensar para que no caigan en meros aspectos clasistas, como a veces, por ejemplo, el propio Lincoln la cae. Por cierto, ya también por ahí nos pidieron que hablemos de Lincoln, en aspectos incluso racistas, aunque ya también hay quienes plantean que eso de las razas no existe, pero bueno, Lincoln llega a estos puntos, ¿no? De, pues, ¿a quién debemos eliminar? Pues empecemos por los países tercermundistas, por los países pobres. Es decir, si hay un clasismo, un racismo, un elitismo, y hay que tratar de evitarlos a toda costa, hay que pensar mucho, pero sí creo que es momento ya de que empecemos como seres humanos, como académicos, en las distintas áreas a pensar en posibilidades ligadas a políticas públicas de corte antinatalista. Ahora bien, tampoco, yo si no caigo, yo si no creo, no voy a decir caigo porque eso ya es dar por hecho que está mal, yo no comparto con Caraco o con el propio Mailander su postura antinatalista radical, ¿no? A mí me parece una postura de cobardes y de débiles, y pues hay que ver también un poquito en sus biografías cómo les fue, y pues de dónde vienen esas ideas en ellos, cómo los trató la vida, y de pronto pues también qué solución tomaron, ¿no? El suicidio. Habrá quien diga que es un acto de valentía y habrá quien diga que es un acto de cobardía. No me voy a meter con el tema del suicidio, pero sí creo que plantear esto de un antinatalismo absoluto, radical, extinción total, voluntaria, todos suicidémonos y ya no tengamos hijos, me parece una cobardía. Y ahí voy un poco con el pesimismo utópico y con esto concluyo. Yo creo que necesitamos un mundo de héroes, aunque sean héroes trágicos. Y ahí me voy con Julius Vansen, otro filósofo pesimista, muy radical, por cierto, pero que plantea esto. Necesitamos los que decidan tener hijos, necesitan formar o necesitamos formar héroes trágicos, necesitamos formar superhombres. Y también me voy a esto de Nietzsche, ¿no? Me parece en el Zaratustra donde dice hay que ganarse el derecho a tener hijos. Por supuesto que estoy hablando desde un aspecto un tanto utópico, nuevamente idealista, si se quiere,
Pues la gente no se supera a sí misma para tener hijos. La gente tiene hijos y ya, o sea, no les importa si no tienen dinero para mantenerlos, si no tienen la suficiente inteligencia emocional, si no tienen un cierto nivel de cultura, aunque sea cultura general de disposición para la cultura, no tienen que ser eruditos ni el gran capital cultural, universitarios, no, 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 porque nuevamente podemos entrar en cuestiones de clasismo y esto. Si no se han superado espiritualmente, si es gente iracunda, si es gente depresiva, si es gente, etcétera, etcétera, emocional y espiritualmente, insisto, pues sí, alguien me va a decir, pues, ¿quién tiene hijos habiendo cumplido con todo eso? O ¿quién cumple siquiera eso? ¿No? Pocos seres humanos tal vez puedan llegar antes de los 40, más o menos la edad reproductiva sana, antes de los 40, con todas estas cualidades. Sí, pero sí siento que tomar el camino de la renuncia a mí nunca me ha gustado, aun cuando vea que el proyecto es dificilísimo, complejísimo, que está prácticamente abocado al fracaso, aún así hay que salir a dar la cara, hay que salir como popularmente se dice, a ponerle el pecho a las balas, hay que salir a enfrentarse a la vida, a darle la cara, a partirse la madre con todo esto que tenemos enfrente. Y no buscar esa postura, te digo, para mí, un poco de débiles, de cobardes, de, ay, no, mejor ya, ahí muere, ¿no? La respeto, pero para mí, incluso Julius Vansen habla de que es una postura de llorones, ¿no? No me acuerdo la palabra en alemán que utiliza, pero él les llama llorones. A mí me parece esa postura de llorones. Este pesimismo mal entendido de lloriqueos y, ay, el mundo está mal y es lo peor de los posibles y entonces, o sea, sí, está bien llorar, pero uno va a llorar, decía un sensei de artes marciales muy querido por mí, sensei de mi hermano Jorge, de nuestro hermano Jorge, que ya lo hemos tenido aquí en Los Músicos Malditos, e hicimos con él el proyecto de Los Músicos Malditos. Su sensei de karate le decía, llorando y avanzando. Si vas a llorar está bien, pero mientras lloras avanzas, ¿no? Aunque no sepas para dónde, pero tú sigue caminando. Y también leía esta frase ahora en el Centro Budista de Cuernavaca, leía la frase, un termo que tiene una frase de Albert Einstein. Bueno, busqué y se la atribuyen a Albert Einstein. La neta es que no sé si sea cierto o no, o estas atribuciones falsas, que dice que la vida es algo así como una bicicleta, que para mantener el equilibrio hay que seguir avanzando. A veces sin rumbo, a veces no se trata de saber a dónde voy, se trata de andar e ir descubriendo en el camino. Sabemos que en algunas de las posturas de la felicidad no es el objetivo, no es el fin, sino el camino. Entonces, a mí esta postura radical me parece un poco, insisto, citando a Vansen, en palabras de Vansen, de llorones, ¿no? De cobardes, de débiles, cuando se hace con ese objetivo. Cuando una persona dice, yo no quiero tener hijos porque tomé la información, soy un agente semirracional, o sea, porque yo no creo completamente en la agencia racional, o sea, no creo en la agencia totalmente racional. Me parece que hay muchas cosas que salen y que no nos permiten dirimir todo desde la mera racionalidad. Pero ya tengo la información suficiente, ya pensé, ya dialogué con mi pareja, ya tomé en cuenta los pros y los contras, ya tengo presentes una serie de elementos, las cartas sobre la mesa y entonces nos decidimos a no tener hijos. Eso me parece sumamente loable, sumamente interesante y sumamente valioso. Pero cuando alguien lo hace desde la mera postura de tratar de obligar a los demás, insisto, sí debería haber limitaciones. Y eso por un hecho ligado al planeta Tierra, a la naturaleza y a todo lo que venimos comentando. Pero cuando intentamos imponerle a los demás o cuando lo hacemos
desde nuestro miedo y no desde una decisión formada en el carácter, en la evaluación de opciones, en la conciencia más plena, sino que lo hacemos desde el miedo, desde el mero lloriqueo, desde la mera quejumbrosidad. A mí, ahí sí, yo no concuerdo con esa visión, cualquier visión venida desde el mero lloriqueo. A mí me parece, y eso lo he dicho, y ahora sí concluyo, que el pesimismo, o sea, el pesimista no es un llorón, y lo dice Bansen, discípulo de Schopenhauer. El pesimista es un héroe trágico que sabe que la vida está de la rechingada, pero que aún así va a salir como Aquiles, sabiendo que va a morir, que ya los dioses lo decidieron, sabe que va a enfrentarse a ella y a morir con dignidad, con honor y dando la cara. Muy bien, hermano. Pues a mí me gustaría concluir como empecé, con una cita de Chorán que refleja eh, mi pensar con respecto al antinatalismo, nada más, ¿no? Porque hay muchos factores que responden a lo contrario, eh, que no necesariamente se deben volcar en pronatalismo. Pero vamos, en lo que refiere a la cuestión de la antinatalidad, a mí esta idea de Chorán me parece formidable. ¿Por qué? Y me adelanto a la lectura, eh, porque es un tema con tantas aristas que exige una individualización de los problemas, conflictos o paradigmas, como se quiera establecer, porque creo que aquí podemos usar el sinónimo con ligereza, pero exige tal meticulosidad particular que no pasa sino justo el efecto contrario, esto es, se hipergeneraliza. Entonces, como tal, pues uno queda obnubilado. Y me gusta esta cita que viene justamente en el texto de El inconveniente de haber nacido, de Chorán. Y dice, hay en el hecho de nacer una ausencia tal de necesidad que cuando se piensa en ello con un poco más de detenimiento, a falta de saber cómo reaccionar, uno se queda con la boca abierta. Y para el caso, pues también cerrada, ¿no? Es decir, es uno de los grandes, grandes temas de la contemporaneidad. Pues nos vamos, hermano. Estuvo muy interesante, muy rico. Gracias a quienes nos recomiendan estos temas. Que de pronto no es que Diego y yo no tengamos, por supuesto, N cantidad de temas a futuro por conversar, pero siempre es bueno salir de lo que en ese momento ya tenemos planeado, una irrupción de este tipo. La próxima semana, repito, hablaremos de veganismo y de la película de Sinister para una cápsula del gabinete del doctor Lazarín. Les pedimos nuevamente que se den una vuelta por nuestras redes sociales, bueno, nuestra red social que es Facebook, que se suscriban en dado caso que no estén suscritos aquí en YouTube, que nos dejen algún comentario, alguna pregunta, que también se den una vuelta por Patreon y si nos pueden apoyar, que bien, y si no, ni modo, no pasa nada. Y, por supuesto, hermano, ya se me iba, que se den una vuelta por la recientemente creada y de la cual tengo el honor de fungir como primer presidente y tú como vicepresidente, de la recientemente creada por varios compañeros filósofos de México, de España y que de Chile, que estamos buscando pues amalgamar es correcto, bueno, no sé si amalgamar, pero estamos buscando unir esfuerzos de la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo, ¿no? Que ya tiene su Facebook y que pronto tendrá su página web, su portal propio. Por ahora se pueden ir dando una vuelta en
en Facebook, Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo, darle like. Irán saliendo cosas ahí poco a poco, apenas está en creación. Buscaremos organizar por ahí algún congreso anual o semestral, ya veremos las posibilidades, tanto virtuales como físicas, las posibilidades, por supuesto, de trabajos que nos lleguen. Vamos a colaborar con revistas, diversas revistas de filosofía ligadas a temas de pesimismo, como la Schopenhaueriana de España, como la revista Énadas de pesimismo. Estamos buscando contactar a los de la Nietzscheana. En fin, es un proyecto que apenas está en pañales, pero que promete, y Diego y yo tenemos la posibilidad de integrarlo y de pues, ser presidente y vicepresidente. También está el maestro Fernando Burgos como vicepresidente honorario. Está el doctor Manuel Pérez Cornejo, la doctora Sandra Baquedano Ger, quienes son los traductores de la obra de Mailander. Está el maestro Carlos Javier González Serrano. En fin, hay toda, así empecé, ¿no? Hay toda una estela, ay, no fue estela, ¿cuál fue la palabra que utilicé, hermano? Hay toda una, Playa. sí, toda una playa de figuras, que pues bueno, en mi caso no lo soy y me siento muy honrado de poder aprender de ellos, de que tengan esta confianza en mí para presidir la sociedad por los próximos 2 años hasta que haya nuevas elecciones. En fin, no estamos para estar aquí contando los chismes de la farándula. Nada más me estoy intentando acordar de una persona más que también está con nosotros. Ay, bueno, algo que me ayudes, hermano, en lo que me acuerdo rápido, de nombre. Ya, sí. Eh, el doctor Carlos Ibarra Cuchillo, ¿no? También integra este comité directivo de la sociedad. Entonces, bueno, les pedimos que pasen por Facebook y le den like y estén al pendiente de los eventos o de lo que irá realizando la sociedad. Por supuesto, habrá posibilidad de adherirse, de hacerse miembro de la sociedad, así que también es la invitación para eso. En unos cuantos meses iniciaremos con esto. Hermano, muchísimas gracias, cuídate mucho. Igualmente, hermano, muchas gracias y saludos al auditorio. Y yo siempre aquí debrayando. Cuídense mucho. Hasta luego y gracias a todos.